Buenos días. Damos gracias a Dios por el día de hoy. También damos gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y quiero invitarlos a hacer una oración antes de empezar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana y te bendigo. Y yo te pido, Señor, que tú estés tomando control de todas las circunstancias a nuestro alrededor. Estamos aquí, Señor, porque te amamos, nos encanta encontrarnos contigo. Nos encanta escuchar tu palabra, nos encanta acercarnos a ti y además en ti encontramos siempre consuelo, encontramos ayuda, encontramos un respaldo, Señor. Por eso yo quiero pedirte específicamente por algunas personas, Señor. Te quiero pedir por Elsie, te quiero pedir por Rodolfo, te quiero pedir, Señor, por estas personas que están atravesando alguna dificultad de salud o alguna dificultad personal. Yo te pido que tú los bendigas. Tú sabes lo valioso que son para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por las personas que están en el corazón de cada uno de los oyentes. Ellos también están orando por algunas personas. Yo te pido que a esas personas también las atiendas, las escuches. Te pido por Carol, te pido por Carol, te pido por cada una de estas personas, Señor, que significan mucho para nosotros, que están en nuestras vidas. Y te pedimos que tú sigas actuando con toda tu grandeza, con todo tu poder, con tu misericordia y con tu amor, ayudando a cada uno, Señor. Toma las necesidades espirituales, emocionales, materiales de cada uno, Señor. Yo te bendigo una vez más y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, estamos hablando acerca de las cosas espirituales y cómo muchas personas las toman de una manera muy madura, aun cuando algunos las toman muy a la ligera. Y siempre mi preocupación, la mía personal, es que las personas manejen un equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas que nos corresponde a nosotros como personas de hacer. Porque no todas las cosas son... A veces todo lo queremos espiritualizar y atribuírselo a Dios. Y eso hace que cometamos muchos errores. Históricamente, hace muchísimos años, años mil y tanto, ¿sí? Empezando el milenio de los 1100, 1200, 1400, esa época era bien difícil. Y se mataba en el nombre de Cristo. Gente que asumía a Cristo, entonces querían que la demás gente se convirtiera. Y había guerras que tenían un trasfondo religioso, porque muchos pueblos eran paganos. Y los cristianos, cuando conquistaban, les ponían como condición: o se cristianizan, o se bautizan, o si no, los matamos. Entonces, cuando un pueblo se resistía, los exterminaban porque eran paganos. Pero si el pueblo decía: bueno, sí, nosotros acogemos a su Dios, renunciamos a los dioses paganos que teníamos y a los ídolos, entonces los perdonaban y los recibían en el amor de Cristo. Entonces, en el amor de Cristo se mataba gente, porque Dios les mostró y Dios le dijo y Dios le reveló de que él era el escogido para extender el evangelio y ser la mano del castigo divino para los impíos. O sea, es una locura. Dios le mostraba cosas a la gente hasta que matara más gente. Entonces, eso ha sido un mal uso de las cosas de Dios. Dios realmente, nuestro Dios, nuestro Cristo, es un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Y eso debe prevalecer en nuestra conducta, en nuestro andar. Entonces, por eso me preocupa cuando se usan las cosas espirituales para orientar mal a las personas, para sacarles provecho. Yo quisiera que me acompañaran en un pasaje que está en Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Cuando nosotros, vaya buscando el pasaje, Primera de Corintios 14, cuando nosotros leemos la carta a los Corintios,
El capítulo 12 de Corintios, vamos a leer el 14, pero el capítulo 12 de Corintios enumera los dones y los clasifica en tres tipos de dones. Espiritualmente podemos recibir dones de Dios, dones de Cristo o dones del Espíritu Santo. Son regalos que cada una de las personas de la Trinidad le da a la iglesia, a su iglesia, a beneficio de todos, no para beneficio individual. Pero en el capítulo 13 habla de la manera como se debe manejar esos dones. Y dice que la forma en que se deben manejar es en amor. Dice que podrías tener todos los dones que quieras, pero si no tienes amor no te sirve de nada, eso no estás haciendo nada. Entonces debe prevalecer siempre el amor. Y el amor conlleva, como les decía, misericordia, perdón, bondad, gracia. Pero el capítulo 14 habla de la parte práctica de su uso, del uso de esos dones. Los dones en ejercicio, la parte práctica. Nosotros días anteriores hemos estado hablando, tanto sábado como domingo que me corresponda, acerca de este tema. Entonces, voy a mencionar el pasaje de Corintios 12 que dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. O sea, personas con unas habilidades especiales dadas por Dios para provecho de la iglesia. Entonces, no quiero que ignoremos eso. No quiero que ignoremos que los dones existen. Habíamos hablado de los profetas, ¿sí? De las personas que Dios le mostraba, que Dios le hablaba. Que en la Biblia aparecen como 15 o 17. Aparecen en la Biblia así como en el Antiguo Testamento. Un poquito más de 17. Pero, mire, perdón, o sea, libros de profetas, pero profetas había más, no hubo más. Pero mire lo que dice 1 Corintios 14 en el versículo 3. Mire lo que dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Quiero enfatizar. Dice que el que profetiza le está hablando a los demás. Ahora, ¿qué efecto produce la profecía en los demás? Dice, los anima, los edifica y los consuela. ¿A qué me lleva esto? A la que la profecía no debe producir en nuestro medio. Una profecía que me dan no debe producir angustia, ni temor, ni confusión, sino que esa profecía me edifica, me anima y me consuela. Los profetas te animan, te consuelan y te edifican. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque yo he visto mucha gente que le dan una profecía que se van a morir, que los días los tienes contados, que como te portaste mal voy a abrir la tierra y la tierra te va a tragar, porque yo sé lo que hiciste y el castigo viene. Entonces hay muchos cristianos que están asustados, amenazados, bajo coacción, casi como si le pusieran una espada en el pecho y le dijeran: o te cristianizas o te mueres. O te cristianizas o te mueres. Entonces, mire qué interesante que la Biblia me habla de que la profecía anima, consuela y edifica. Entonces, Dios manda su palabra, Dios manda una profecía, es para animarnos, es para consolarnos, es para edificarnos, para darnos una estructura, para ayudarnos a crecer. Entonces, y la Biblia habla también en el capítulo
12, ya que estamos en el 14, yo me voy a devolver para el 12, ¿sí? Dice, en cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. O sea, no quiero que ignoren esto, no quiero que lo desconozcan, yo quiero que lo conozcan, yo quiero que vivan en ese contexto. Pero Corintios 13 y Corintios 14 dice, pero en el contexto del amor y teniendo en cuenta algunas normas, algunos principios de Dios. Y es interesante porque yo les decía que hay dones que son dados por el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles nos encontramos un pasaje bien interesante. En Hechos capítulo 21, ¿sí? En Hechos capítulo 21, hay un pasaje que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, ¿sí? Versículo 9 dice, voy a leer desde el 8, al día siguiente cuando salimos y llegamos a Cesarea, esto lo está narrando Lucas. Lucas dice, al día siguiente cuando salimos, llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que él se va para Samaria? Ok. Entonces, tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Vino a vernos y se ató el cinturón, le quitó el cinturón a Pablo, se lo ató de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces, Dios estaba hablando de un evento futuro que estaba dentro de sus propósitos. Pero yo no quiero detenerme en ese tema. Yo me quiero enfocar más en que había unas niñas, 4 muchachas que profetizaban y había un profeta que se llamaba Ágabo. Fíjense que hay una distinción. Ellas profetizaban, pero había un profeta. Entonces, este era un profeta de oficio, era un profeta de Dios. Las chicas eran profetas del Espíritu Santo. Era cuando el Espíritu Santo quisiera. Era cuando el Espíritu Santo lo estableciera. ¿De acuerdo? Entonces fíjese que ellas no eran profetas, sino que profetizaban. Entonces la persona que tiene el don del Espíritu Santo profetiza cuando el Espíritu Santo quiere. Lo usa en eso. Pero generalmente lo usa en la profecía, pero es cuando el Espíritu Santo quiere, no es cuando tú quieras. Hay gente que va, hay profetas del Espíritu Santo en las iglesias, y hay gente que va, hermano, dígame, ¿qué le muestra a Dios? Dígame, y quieren que la persona les diga. Y a veces la persona, por la presión, por no quedar mal, a veces hasta dice cosas. Digo yo acá que es posible que pase, ¿no? Tenían un don espiritual de profetizar, sí. Entonces, el Espíritu Santo las ungía para que hablaran en forma espontánea cuando Él quisiera. Pero su propósito siempre es animar, consolar y edificar. O edificar, animar y consolar. Ese es para darle a la persona, para animarla, para que la persona se levante de nuevo. Porque hay personas que a veces en el caminar, es que esto no es fácil. Esto no es fácil. Vea, si fuera fácil, Dios no hubiera establecido un día de reposo. Yo ayer tuve oportunidad de bautizar a una persona. Y la bauticé en una piscina bien grande y bien bonita.
Y me sentí tan a gusto que me quedé en la piscina como 3 horas. Me dijeron, no, quédese en la piscina. Yo me quedé en la piscina como 3 horas. Pero tenía rato, yo salí de ahí renovado, tenía rato que no me distraía, que no cambiaba de ambiente. Y eso para mí fue positivo. O sea, ese ocio, ese no hacer nada, estar metido en el agua, dando para allá y para acá, me sirvió. Nosotros necesitamos ser renovados. Pero a veces hay situaciones que son bien fuertes que necesitan que Dios de alguna manera nos anime. Y Dios, si lo considera necesario, el Espíritu Santo va a utilizar una persona que te dé una palabra profética y te va a animar y te va a consolar. Y uno va a saber que es de Dios también. Entonces, pero había un profeta profeta que hablaba de parte de Dios, ¿sí? Que usted lo encuentra en Deuteronomio 18, este tipo de profeta, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 18. Yo voy a referirme al versículo 18. Dice, a mí ese capítulo de Deuteronomio, ese capítulo 18 me encanta, ¿sí? Pero él dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Mira qué interesante. O sea, este profeta de quien habla, que en este caso está señalando hacia Cristo, dice que Dios pone sus palabras en su boca. Él habla de parte de Dios. Él habla de parte de Dios. Pero es lo que Dios le mande que hable. ¿Oyó? Lo que Dios le mande que hable. Él va a hablar lo que Dios le mande. Si él habla otra cosa, ya está fuera de orden. Entonces, ¿qué es este profeta de parte de Dios? Es alguien que habla de parte de Dios diciendo lo que Dios quiere expresar. Diciendo justo lo que Dios quiere que él diga. ¿Sí? Entonces, yo quiero que tengamos eso bien presente. Mire lo que dice Amós capítulo 3. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. O sea, Dios cuando hace algo, Él lo dice, pero ese algo no tiene que ser necesariamente algo trágico. Cuando Él le habla, cuando los profetas le hablan a la nación de Israel, ellos habían roto un pacto que habían hecho con Dios, lo habían roto vez tras vez. Estos profetas venían a decirle, miren, no se expongan, Dios no quiere esto así. Si ustedes siguen en esa actitud, va a venir un castigo. O sea, Dios está previniéndolo siempre, siempre. Pero ellos al final no obedecen y vienen y pasan las cosas que pasaron. Y los deportan y los esclavizan. O sea, históricamente Dios siempre ha comunicado las cosas que va a hacer. Le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Le dijo a las naciones, a la nación de Israel y a Judá que iban a venir los babilonios que los iban a invadir. O sea, todas estas cosas Dios las dijo con tiempo. Pero estaban condicionados a que las personas se mantuvieran cerca de Dios, unidas a Él. Pero el pueblo no, el pueblo hacía otra cosa. Pero bueno, lo que quiero decirles es que sí, en la Biblia está ampliamente, ¿sí? Y generalmente eran unas personas que eran llamados por Dios, que habían tenido un encuentro impresionante con Él. Les había pasado algo que había transformado su vida. O sea, tenían una experiencia con Dios radical. Usted oye la historia de Jeremías y Dios se le aparece a Jeremías y le habla y le dice, yo te di a ti por profeta para las naciones. Tú le vas a decir a las naciones los planes que yo te diga, las cosas que yo te diga. Él no juzgaba, él sencillamente era un portavoz. Es como cuando tú mandas una carta. La carta no tiene la culpa, es el contenido, es lo que tú quieres que la carta diga. Tú escribes en la carta lo que tú quieres decir y la carta es la que la lleva. ¿Sí?
es como la persona que se para frente al teleprompter. El teleprompter está escrito lo que él va a decir. Nosotros a veces nos impresiona estos periodistas que cuando los vemos en la televisión, nosotros decimos, qué persona para tener las ideas tan claras y tan bien organizadas. Pero es que ellos tienen enfrente un teleprompter y están leyendo. El profeta de Dios le decía lo que él tenía que decir, y el profeta decía eso. Así de sencillo. Él era una persona que transmitía un mensaje. Pero a veces nosotros queremos cogerlo como oráculo, y eso no está bien. Eso no es correcto. Hay un pasaje que a mí me impresiona bastante, que está en Isaías, ¿sí? En Isaías capítulo 6, que muestra cómo Isaías comienza su ministerio. Isaías capítulo 6. Ya lo encontré. Versículo 9. Dice. Perdón. Yo quisiera referirme a lo que pasa antes. Él está sentado junto al río y ve una visión impresionante, ¿no? Y ve querubines, ve ángeles, escucha voces, hay truenos, una luz brillante, ve el trono divino. Y entonces, del versículo 8 dice, escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. Ves y dile a este pueblo. Esto me pareció bien interesante. Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos, cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sean sanados. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados. Bueno, dice la Biblia que Dios le habla a Isaías y le dice, ves y diles este mensaje, que yo te lo digo, ves, díselos. O sea, él es un mensajero. El profeta realmente está hablando de parte de Dios. Dios le dice que va a decir y él lo dice. En la Biblia aparece un profeta, Balán, que profetizaba por plata y decía lo que tú querías que dijera. Entonces mucha gente que toma esto, un don, lo pervierte, que lo toman como negocio. Entonces van a decir lo que la gente quiere que diga. Porque hay gente que le gusta escuchar lo que quiere escuchar. Pero el profeta no, el profeta dice el mensaje de Dios claramente. Entonces, y generalmente hay gente que es conocedor de la palabra. Por eso un profeta nunca va a decir algo que va en contra de la palabra. Lo que el profeta dice debe ir alineado con los principios de Dios en la palabra. Siempre va alineado. Por eso es importante que usted sepa Biblia. Y generalmente está revelando cosas relacionadas con el plan de salvación. En el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 4, dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. O sea, ahora ese misterio de Cristo que antes, porque dice el Señor, a Jeremías le dijo, haz que sus oídos oigan pero que no entiendan. ¿Qué pasa? Ahora esas cosas que ellos no entendían ha sido revelada, pero lo que ha sido revelado es el misterio de Dios. O sea, era que Cristo iba a venir como Salvador, que Cristo era el Salvador del mundo.
Entonces tiene que ver siempre con el tema de la salvación, porque ese era el propósito, ¿no? Entonces, la profecía realmente no es predecir, es decir lo que Dios va a hacer. Entonces puede revelar un hecho venidero, sí, claro, claro. Lo que Agabo dijo pasó, pero él no le dijo a Pablo que tenía que hacer. Él sencillamente dijo a Pablo, le va a pasar, a este hombre le va a pasar esto. O sea, el dueño de este cinto, él le quitó el cinto a Pablo y dijo, al dueño de este cinto, lo van a atar de pies y manos y lo van a llevar preso. Eso dijo, eso pasó. Pero él no le dijo a Pablo, corre, escóndete. Es más, la gente trata de disuadir a Pablo de que no vaya, pero Pablo dijo, no, es que esta es la voluntad de Dios, yo tengo que ir, no puedo eso no lo puedo evitar. Lo que va a pasar, va a pasar, lo que va a pasar, va a pasar. ¿Sabes? Tengo que hacerlo. Él no se resistió, pero tampoco a Agabo le dijo que tenía que hacer. Sencillamente en su corazón tenía que subir a Jerusalén, y ya cuando el profeta le dice que todo eso va a pasar, él sabe y lo tiene claro, y por eso cuando le pasa él tampoco se asusta ni tampoco está afligido, angustiado. La aflicción normal que te produce esa situación, pero él estaba preparado emocionalmente, psicológicamente para eso que le pasó. Uno a veces dice, pero este hombre cómo aguantó eso. Él sabía que le iba a pasar, sabía que eso estaba dentro de los planes divinos, porque Dios se lo dijo a través de Ágabo. Y los otros decían, no, y él decía, no, es que no puedo evitar, no puedo ir contra de los designios divinos, si eso es lo que Dios estableció, allá voy. Pero la gente le decía que huyera. Pero lo que quiero decirte es que el profeta no dijo que tenía que hacer. El profeta nunca le dijo cómo tenía que manejar su vida, porque hay cosas que Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, realmente Dios, ¿cómo le digo yo? Revela lo que quiere que se diga. E igual da la capacidad para hablar. A mí me llama la atención, yo estaba leyendo Isaías y no terminé de leer, pero dice que un querubín o un serafín toma carbón encendido y se lo coloca en los labios y los purifica. Es más, a Jeremías le dice, yo te di por profeta a las naciones. Dios es el que le da la capacidad para hablar. No importa que la persona no sea un gran estudioso, ni mucho menos, Dios le da la capacidad para expresar lo que va a expresar. Es como un lector, como una persona que dice lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo que dijera. Eso a mí me parece bien interesante, porque hay mucha gente que anda buscando profetas para que le digan. Y el profeta no es el que dice, el profeta dice lo que Dios le diga que diga. Entonces Balaam trató de hacer lo contrario, y Dios lo obligaba a decir otra cosa. Balaam trataba de maldecir al pueblo de Dios, y Dios hacía que lo bendijera. Y entonces el rey se molestaba, le decía, pero yo te dije que lo maldijera. Y dice, sí, pero no puedo ir en contra de lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo que lo bendiga. Pero sí, lo que yo quiero es que nos metamos en el contexto y entendamos un poquito mejor lo que es este tema de la profecía. Ahora, algunos profetas eran ilustrativos, no hablaban, sino que hacían cosas. Por ejemplo, ¿sí? Agabo usó un cinturón y amarró y dijo, así van a amarrar a este hombre, lo van a llevar preso. Oseas, Dios le dijo, cásate con una prostituta. Yo quisiera buscar ese texto, si usted lo puede buscar. O sea, en el capítulo 1, es todo un tema, es un capítulo larguito, pero Dios le dijo que se casara con una prostituta, que la perdonara, que no sé qué, y después dijo que así Dios perdonaba. Después
Él dice, así Dios va a perdonar al pueblo, toda su infidelidad. Así Dios perdona la infidelidad del ser humano. Pero fue una historia larga. Fue que él se casó con la prostituta, que la prostituta se le fue, que la fue a buscar otra vez, que la recibió. O sea, esos fueron años que pasaron cosas. A Isaías también le pasó. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirle, hubo un profeta que caminó desnudo durante varios años. Y lo que estaba mostrando con eso, hasta comió estiércol, era cómo iban a tratar al pueblo. Así van a tratar al pueblo. Así les va a pasar por no cumplir un pacto que hicimos con Dios. Por no cumplirle a Dios. Mira lo que nos va a pasar. Entonces hay profetas que son ilustrativos. Yo una vez presencié un profeta y estaba orando y llamó a varias personas y les dijo que se tomaran de la mano, y él se paró y señaló y se cayeron todos. Eran como 10 o 12 personas, se cayeron todos. Y entonces él dijo, así el Señor dice que así va a derribar toda la maldad y toda la idolatría que hay en este lugar, en esta ciudad, algo así. Y se cayeron todos. Una cosa me llamó la atención, o sea, fue una cosa ilustrativa. Era lúdica la enseñanza, la manera. Hay profecías que son lúdicas, donde la persona hace cosas que te impresionan y que Dios da una palabra. Ok, entonces, ¿cómo le digo yo? La intimidad con Dios del profeta hace que él se convierta como en un confidente. Yo les mencioné a Jeremías, ¿verdad? ¿Sí? Quisiera regresarme otra vez donde Jeremías. Déjenme buscarme a Jeremías de nuevo. Aquí está Jeremías. Quiero buscar el capítulo 1. Jeremías capítulo 1. En el versículo 10, él le dice, mira, versículo 9, Dios extendió el Señor la mano y me tocó la boca. Y me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. O sea, tú vas a decir lo que yo te diga. Las he puesto en tu boca. Te doy autoridad sobre naciones y reinos. Pero esta autoridad es la autoridad de Dios a través de él. Para arrancar, derribar, destruir, demoler, construir, plantar. O sea, para arrancar y derribar. Para destruir y demoler, pero también para construir y para plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y él dice, veo una rama de almendro. Respondí, mira qué historia tan interesante. Has visto bien, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Por segunda vez vino, ¿qué es lo que ves? Yo veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. El Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Entonces, fíjense cómo el profeta dice lo que Dios le dice que diga. Y le muestra lo que él le quiere mostrar. Pero esta persona generalmente tiene una amistad cercana. ¿Oyó? Y el profeta entiende el dolor de Dios por los pecados del pueblo. Él entiende lo mal que se siente Dios cuando ve a la gente, porque Dios es como si se decepcionara de las malas acciones del hombre, pero su amor y su misericordia son tan grandes que no permiten que Él sea tan severo con nosotros. Entonces, generalmente el profeta ama muchísimo al pueblo, lo quiere proteger, porque siente ese mismo amor que Dios siente. Es una persona que conoce el corazón de Dios
Yo sé lo que Cookie siente por los chicos de la fundación y por la gente de la y por los muchachos de la fundación. Yo sé lo que hay en su corazón, cómo ella sufre lo que pasa cuando es negativo, y todos los esfuerzos que ella hace por bendecirlos, por ayudarlos, por sacarlos adelante. Yo sé, porque yo soy muy cercano con ella. El profeta generalmente también está tan cercano con Dios que él siente lo que Dios siente a veces, y Dios le dice lo que tiene que decir. Entonces, esa persona tiene que ser muy humilde. ¿Por qué tiene que ser humilde? Porque cuando leímos 1 Corintios 14, que yo me voy otra vez a Corintios, el pasaje que tomamos como inicio, cuando leímos 1 Corintios 14, que dijimos que era para animar, para consolar, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 29. Dice: en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. O sea, la profecía debe ser juzgada y sometida a prueba. ¿Sí? Leo de nuevo: los demás examinen con cuidado lo dicho. Miren si eso que se está diciendo está de acuerdo con los principios divinos, si anima, si exhorta, si consuela. Si cumple esos requisitos y está de acuerdo con los principios de la palabra y no contradice la palabra. Yo me conocí uno que Dios le habló y le dijo que él iba a escribir otro testamento, el tercero, y que lo había escogido a él para eso. Y él hablaba de parte de Dios, supuestamente. Entonces le decía que en la Biblia tenía que coger algo así como que cogiera los versículos de Apocalipsis, ¿sí?, y los mezclara con los de Génesis, y así se viniera en manera secuencial. ¿Cómo así? Ya le explico. Mire, él debía coger el libro de Apocalipsis y tomar esto era una cosa bien loca. Él debía tomar, por decir algo, Apocalipsis capítulo 22, ¿sí?, versículo 21. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces, el versículo que seguía era Génesis 1. Después cogía versículo 20 de Apocalipsis: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Ese lo debía mezclar con el versículo 2. Y entonces comenzó a escribir otro testamento, un tercer testamento, donde mezclaba, era realmente copiar la Biblia, pero copiar de atrás para adelante y de adelante para atrás. Era una cosa loca. Y eso que Dios se lo dijo, y hablaba de parte de Dios, y se ponía molesto y se paraba. Lo peor era que un creyente que tenía muchos recursos económicos, y entonces él mandó a imprimir su libro y sus cosas. Afortunadamente, bueno, Dios en su sabiduría no lo dejó que progresara mucho con eso, pero el hombre tenía problemas, y entonces nosotros preocupados, ¿sí? Nosotros preocupados. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La profecía hay que saberla manejar, ¿sí? Cuando Pablo recibe al profeta Ágabo y a las muchachas que profetizaban, sencillamente supo lo que le esperaba, ya, hasta ahí. Pero el deseo de Dios no era que no fuera. No fue para que no, escóndete que te van a matar, no, escóndete que te van a meter preso, no. Él sabía que el deseo de Dios era que fuera, ya le había dicho, pero la profecía le dijo lo que le iba a pasar, y eso de alguna manera le dio coraje, y cuando pasó él no se alarmó, porque qué cruel que tú llegues con las mejores intenciones y de pronto te ves la sorpresa horrible. Bueno, entonces, la profecía en la Biblia nunca era para orientación individual en asuntos que se deciden por principios bíblicos.
Hay cosas que se deciden por principios bíblicos, no hay orientación individual. No matar se decide por un principio bíblico. No robar se decide por un principio bíblico. Nunca va a venir un profeta y te va a decir, así te dice el Señor, esa planta que te pusieron de papayita es para ti, cógetela. No. Ni te va a decir, ese enemigo tuyo, mátalo. No te lo va a decir porque la Biblia dice que no mates. O sea, hay principios bíblicos que te restringen. Esa cadena que tienes, dámela a mí. No dice la Biblia eso en ninguna parte. Eso no va con los principios divinos. Son cosas que se deciden siguiendo los principios de la Biblia. Yo decido, siguiendo principios bíblicos, si voy a ser generoso en algún aspecto y hasta qué punto voy a ser generoso. ¿De acuerdo? Entonces, en la Biblia nunca la palabra era para dar una orientación individual. Decisiones como sobre la vida moral, sobre comprar, sobre vender, sobre matrimonio, sobre el hogar, sobre la familia. Todas esas decisiones se deben tomar con base a los principios de la Biblia, no con base a una profecía. Escúcheme. La conducta moral, el hogar, la familia, ¿sí? Comprar, vender, casarme. Pero la gente quiere que Dios le muestre, Señor, muéstrame si este es el hombre. Muéstrame si este es el hombre. Dime si él es el hombre. Esa es una decisión que usted debe tomar con base a los principios de la Biblia. Si usted ve que ese hombre es un hombre correcto, que la respeta, que la ama, que sigue los principios bíblicos y los aplica a su vida y tiene la intención de seguir manejándolos contigo, ese es el hombre. Pero no, es que conocí una persona y nos conocimos y las cosas se fueron dando y se dieron, entonces después vivimos juntos y entonces después que vivimos juntos, pasaron los años, a los 4 años el hombre sacó las uñas, sacó la garra, comencé a darme cuenta realmente quién era y entonces no era de Dios. Entonces yo terminé después de 4 años de un gran después de 4 años de pasión me di cuenta que no era. Eso te pudiste dar cuenta antes. No, porque es que una amiga oró por mí y me dijo que ese era el hombre. Y yo, como la amiga me lo dijo de parte de Dios, yo creo que era de parte de Dios. Claro, que de pronto era para enseñarme, para que yo madurara. No, las cosas no son así. Nos evitaríamos muchas cosas. Pero queremos que nos den profecías acerca de que si compro la casa, que si no la compro, que si me mudo, que si no me mudo, que si me caso, que si no me caso, que si cometo este pecado, que si no lo cometo. O sea, sométase a los principios de la Biblia. Y después que se someta a los principios de la Biblia, si es una cosa trascendental, Dios le va a aclarar las dudas. Y si usted no entiende, pregúntele a Dios, que Dios le va a responder. Así como hizo con Gedeón, que le mostró y le respondió. Entonces, bueno, fíjese que Pablo, los amigos le decían que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo no hizo caso. Él siguió la voz del Espíritu Santo, que esa le había marcado ya en forma personal. Era el Espíritu Santo trabajando en su corazón, mostrándole con seguridad. Y los amigos le decían, no subas, que te van a apresar. Y él decía, no, yo tengo que obedecer a Dios, punto. Entonces, lo que te quiero decir, la mayoría de las veces lo que yo quiero no es la voluntad de Dios. Moisés no quería ir a guiar el pueblo de Egipto, no quería. Gedeón no quería ir marchar a defender a la nación de Israel. O
O sea, muchos no querían, se resistieron. Jonás no quería llevar, pero eso era lo que Dios quería que hiciera y tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Vea, no descarte. Quiero repetir dos pasajes que mencioné. El primero, no ignores acerca de estos temas espirituales, no ignores eso, no lo descartes. Pero aprende a manejar la profecía, a escuchar y a entender la profecía, a saber si es para ti o no es para ti. Las profecías no son para una dirección individual de cómo tú vas a manejar tu vida, y mucho menos en asuntos que se pudieran dilucidar teniendo en cuenta los principios divinos. Es que este manual fue dado para que nosotros podamos manejar nuestra vida. Por eso él le dice a Josué, que es un pasaje clásico: no te apartes de este libro de la ley, medita siempre en esta palabra, y tú verás que tu camino prosperará, te irá bien. Ahora, hay cosas trascendentales en las que Dios de pronto va a utilizar un profeta para marcar una dirección. Profecía que a mí me han dado. Una cosa que me dijeron, que yo entendía que era palabra de sabiduría. Yo estaba como en una relación con Cookie muy de noviazgo, muy insegura. Cuando yo me hice cristiano, ya no teníamos relación, sino que éramos amigos. Y hubo una persona que oró por mí y me dijo que Dios nos había escogido para que estuviéramos juntos. Y yo me quedé así, yo esto no lo voy a creer, no. Eso me confundió. Y nosotros realmente no sentíamos no teníamos interés en una relación los dos. Acabamos de salir de una ruptura difícil. Los dos habíamos terminado. Eso me confundió, ¿sabes? Pues eso yo lo descarté. Pero con los años, Dios a mí me habló directamente. Y me habló de que su voluntad era que yo estuviera con Cookie. Yo no dudé, cuando ya Dios me habló a mí directamente, yo no dudé. Y yo tampoco estaba con intenciones en ese momento. Realmente no era lo que yo quería otra cosa. Yo tenía otros planes. Pero el plan que Dios me habló era totalmente opuesto. Y yo obedecí, porque yo tenía la certeza que era Dios. Yo tenía la certeza que era el Espíritu Santo. Cosas que me han pasado. Cuando Dios me habló a través de unas personas desconocidas para decirme que me iba a dar un hijo varón. Eso a mí me impresionó. O sea, yo tengo cosas. Cuando Dios me habló de que me viniera para Colombia, que mi ministerio estaba aquí, o sea, yo tengo cosas en mi vida que las guardo aquí, que sé que fueron de Dios y que estoy seguro que son de Dios todavía. Han pasado más de 30 y pico años. Pero yo no le pregunto a Dios que si compro la casa, que si no la compro, que si este lote, que si no sé cuándo. Yo sí le he dicho a Dios: ayúdame a conseguir la platica para pagar, ayúdame a conseguir la plata para construir, ayúdame. Yo pido tu ayuda. Y yo le oro a Dios todos los días pidiendo la ayuda. Todos los días le pido ayuda para algo. Pido su apoyo. Pero hay cosas que yo tengo que definirlas, decidirlas, de acuerdo. Por ejemplo, Dios quiere que tengas un hogar, que tengas una casa. Entonces, si tú tienes la oportunidad de tener una casa, aprovecha la oportunidad. Pero hay gente que comienza a orar y que te anotaste, te escribiste, y dice: no, estoy orando. Pero tú tienes la cuota inicial. Sí, yo la tengo. Pero estoy orando a ver si es la voluntad de Dios. Y tú tienes para pagar las mensualidades, o sea, podría. Sí, claro, pero estoy orando y total, se cierra el programa, venden todas las casas y tú te quedaste sin casa. Y después te quejas porque Dios no te contesta. Entonces, no dejes que te manejen la vida. No dejes que te manejen la vida. Sométete a los principios de la palabra.
Si Dios quiere, si el Espíritu Santo quiere decirte a ti algo de forma personal, lo va a hacer. Y si quiere usar a alguien para que te lo diga, lo va a hacer. No descartes las cosas espirituales, pero sé maduro. Yo te animo a que leas 1 Corintios capítulo 14, 13 y 14, porque ellos hablan de la manera práctica de utilizar los dones espirituales. Y te insisto, son para edificar, para formar carácter, personalidad cristiana, son para consolar, son para animarte, porque a veces decaemos y necesitamos ser animados, y Dios utiliza personas, gente de Dios que nos va a animar. Pero nunca te dejes confundir. Cuando te digan algo que te pones a sufrir, vea, a mí se me ha presentado en mi vida gente que me dice, hermano, tengo una palabra de parte del Señor para usted. Y yo, dime. No, por teléfono no, eso tiene que ser personal. Y digo, bueno, ¿cuándo nos podemos ver? No, yo pienso que yo tengo tiempo. Hoy es sábado, yo tengo tiempo el jueves de la semana que viene. No, es urgente, hermano. Es algo tremendo, hermano. Y yo me quedo así pensando, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces yo cuando me caen esas sensaciones, yo digo, no me interesa, porque esto no me está ni consolando, ni edificando, ni animando. Me estás aterrorizando. Y si me dicen que me va a caer un avión en la cabeza, hasta en el patio de la casa le cae un avión. Ahí en Medellín, no sé si fue en Bogotá, cayó un avión en un restaurante y mató un poco de gente. Entonces, lo que quiero decirle, no se deja aterrorizar por supuestas profecías que lo que te causan es confusión. Y si te dan una profecía, sométela a los principios de la Biblia. Y si está de acuerdo, recíbela. Si no está de acuerdo, ahora las profecías tienen que cumplirse. Tú tienes que dar tiempo a ver si se cumple o no se cumple, porque las profecías, lo que Dios dice pasa. Y no es lo que Dios, ¿cómo te digo yo? Dios dice lo que va a hacer, Dios dice lo que Él... el profeta lo que dice es lo que Dios le manda a decir con relación a los planes que Dios tiene. No es cosa personal, individual. ¿Cómo te digo yo? No es para que tú sepas qué vas a cocinar hoy. No es para que tú sepas si la casa de qué color la pinta. No. Son planes más importantes que tienen que ver con la salvación. Entonces, dicho todo esto, te invito, porque mañana vamos a seguir hablando de cosas espirituales. Mañana en el servicio de las 10 de la mañana, allá en la Asociación Cristiana de Betel, en la subida a la popa, vamos a seguir hablando de este tema, de estos temas espirituales. Porque yo lo que quiero que sepas es que todas estas cosas se deben saber manejar. Entonces, si quieres conocer un poquito más, yo te espero mañana a las 10 de la mañana en la subida de la popa al lado de Profamilia. Padre Celestial, te doy gracias y yo bendigo a cada persona que está en esta transmisión. Yo te pido que cada día se aclare más su corazón, que cada día se aclaren más sus dudas, que cada día te comprendan más y te conozcan mejor. Padre, yo los bendigo. Yo los bendigo. Te pido que ellos aprendan a someterse estrictamente a tu palabra. Tu palabra tiene tanta instrucción que es útil para nosotros. Ahora, Padre bueno, yo te pido también que estés ayudando a aquellos que tienen dificultades, que tienen problemas. Toma sus necesidades en tus manos. Yo hoy los dejo bajo tu cuidado, porque sé que es el mejor lugar donde pueden estar. Como dice tu palabra, bajo la sombra de tus alas estaré seguro. Allí es donde yo te pido, Señor, que tú los acojas y que los recibas. Ahora, Padre bueno, pido tu bendición para cada uno y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que mi Dios me los bendiga. Entonces los espero mañana a las 10 de la mañana. Buenas tardes.